Venimos hablando de lo que es el proceso de nacer, crecer, envejecer y morir, y posteriormente resucitar. Porque hay muchas personas que se preguntan, o se dicen mejor, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se piensa la vida como un tiempo de preparación para una muerte y una posterior resurrección. Es importante entonces que nosotros indaguemos, yo diría, en la única fuente, que es la Biblia. La única fuente que nos va a decir a nosotros qué pasa después. Y esto lo tengo que decir con toda sinceridad. Esto lo vamos a entender quienes creamos en la palabra de Dios, como es, como palabra de Dios. Quienes creamos en la Biblia, como el instrumento que Dios deja para que notificarnos a nosotros de todo lo que va a pasar ahora, después, en la muerte y en la resurrección. Si nosotros estamos fuera del contexto bíblico, la realidad nos quedaremos sin entender cuál es el propósito, qué es lo que realmente va a pasar con nosotros una vez muramos. Pero yo les invito para que abordemos este tema desde una parábola que escribe el evangelista San Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Es una historia maravillosa que va a narrarnos precisamente una historia de un par de hombres que pasan de la vida a la muerte y que allá se viven algunas experiencias. Leo para ustedes del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un hombre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo de la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en un lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este lugar. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar acá. El rico dijo: Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención y así no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y a los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque un muerto resucite. Creo yo que no hay otro lugar o no hay otro escrito que nos notifique de una manera más clara y más precisa, que nos relate tan detalladamente esta parte. Eran un par de hombres. Reflexionemos un poco en esta película. Eran un par de hombres, uno rico y uno pobre. El rico hacía unos banquetes espléndidos, hacía unas fiestas, como lo llamamos normalmente, exageradas. Pero no era porque fuera rico, ni porque hiciera esos banquetes. El problema era que este hombre tenía un corazón muy duro. Este rico tenía un corazón que no se le sensibilizaba ante la necesidad del pobre, porque había un pobre en la escena. Aparece Lázaro allí sentado a la puerta del rico con hambre, con deseos de comer, pero no le dan, no le ayuda. O sea que podríamos decir que este hombre rico pensaba era como en las cosas exageradamente buenas para él y de pronto para los de su clase. Pero cuando se encontraba en el camino un pobre, no les ayudaba, no les aportaba nada, no les saciaba su necesidad. Y eso es muy tremendo porque estamos llamados
a que recibir todas las bendiciones de Dios, pero igual a compartirlas con el necesitado. Y aquí sí hago un paréntesis para decir, primero que todo tenemos que pensar en los necesitados de la casa, de la familia. ¿Quién? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, la familia de mi esposa, de mi esposo. ¿Quién necesita para que yo le pueda ayudar? Porque no es justo que nosotros nos gastemos incluso en gastos que a veces no son necesarios, como ese tipo de banquetes, habiendo tanta necesidad. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa? El tema que nos ocupa, la muerte. Llegaron, un día murieron los dos. Y dice el texto de una manera muy especial. Yo quisiera que usted en casa lo releyera para que extraiga de este material cosas muy lindas. Por ejemplo, esta. Dice que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al cielo, al seno de Abraham. Pero también dice que el rico murió y fue sepultado. ¿Por qué era rico? No, por los actos de corazón endurecido que él tenía. Porque el corazón, el dinero le había dañado su corazón. Entonces miren ustedes, que cuando ellos dos mueren, el uno va al seno de Abraham, que representa el cielo en ese momento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Jesús no ha hecho todavía el sacrificio de la cruz. Entonces iban al seno de Abraham, pero el otro iba al infierno. Ya estamos hablando de que dos hombres que vivieron acá, al morir, pasan a dos lugares diferentes. El uno al seno de Abraham y el otro pasa a un lugar de tormento, a un lugar donde hay fuego. Entonces desde allá este rico empieza a pedir. Y miren qué tan profundo es. Está tan atormentado y tiene tanta sed que le pide al padre Abraham que mande a Lázaro para que moje uno de sus dedos llagados y con una gotica de agua, por favor, se la ponga en su lengua, porque tiene demasiada sed. Finalmente él pide y piensa en sus hermanos y le dice, padre Abraham, yo tengo 5 hermanos en casa, hágame pues un favor, listo, yo ya estoy aquí, pago las consecuencias, ¿qué más voy a hacer? Pero por favor mande a Lázaro o resuciten un muerto para que vaya a casa y le diga a mis hermanos. ¿Cómo funciona esto? Para aquellos que pensaban igual que yo, que piensan igual que yo y que son igual de corazón duro, empiecen a hacer la voluntad de Dios para que no vayan a venir a este lugar. Y esa es la parte linda. Le contesta Abraham, no señor, allá tienen el libro de Moisés y tienen los profetas. Hoy diría, allá tienen la Biblia y tienen a los sacerdotes, a los pastores, a los evangelizadores. Allá tienen las sagradas escrituras, que las lean. Allá tienen a los evangelizadores, que los oigan, que les abran la puerta y les escuchen la explicación. Porque la muerte trae sus propias consecuencias. Porque la muerte no es desprenderme de este mundo y pare de contar. No, vamos a determinado lugar a recibir un premio o una recompensa. Yo quiero que usted relea en su casa Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, y se recree en esta perícopa y entienda muchas cosas. Primero, no se salvó uno por ser pobre, se salvó por aceptar la voluntad de Dios, porque nunca renegó ante su carencia física, era un enfermo, nunca renegó por su pobreza y su escasez. Tal vez, aunque no lo dice el texto, él supo intencionar todo su dolor y su sufrimiento y ponerlo en las manos del Señor. Pero el otro tampoco se condenó por ser rico. Él se condenó sencillamente por la dureza de su corazón. Porque el que es rico debe aprender a compartir con el necesitado. Y el que hoy es un pobre y escaso en algunas áreas de su vida, debe de aprender a entregarle a Dios el sufrimiento, el dolor y a no renegar, esperando siempre en el Señor. Va a decirnos también Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, que cuando nosotros morimos vamos a un lugar, como en este caso a un cementerio, un campus de paz, y allí esperamos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el cuerpo y el espíritu reposan en ese lugar hasta que venga Jesús. Dice, no os maravilléis de esto, porque va a llegar la hora en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor y se levantarán e irán a la presencia de Él los que murieron haciendo el bien. Para concluir aquí, a mí, después de la vida viene la muerte, y vayamos entendiendo la vida como un tiempo de preparación para ese momento de muerte, porque
En el próximo video vamos a estar trabajando lo que es la parte de la resurrección. Cómo va a ser, cuándo va a ser, con quién va a ser, dónde va a ser. Entonces no te pierdas el próximo